El sol se alzaba majestuosamente sobre el campamento de Israel. Sus rayos dorados iluminaban las tiendas y las armas de los soldados, reflejando un brillo de esperanza en cada rostro. Allí, en medio de la multitud, me encontraba yo, Samuel, el juez elegido por Dios, rodeado por mi pueblo, preparando nuestras almas y corazones para el enfrentamiento crucial contra los filisteos. La tensión era palpable en el aire. Sabíamos que esta batalla determinaría el destino de nuestra nación. Alzando mis brazos hacia el cielo, clamé al Señor con fervor, suplicando por su intervención divina, y entonces los filisteos llegaron para pelear, y luego ocurrió lo inesperado. Pero déjenme contarles desde el principio. Mi nombre es Samuel, el juez recto, y esta es mi historia. Nací en un tiempo en que Israel se encontraba en una profunda crisis espiritual. Desde mi temprana infancia, mi vida estuvo destinada al servicio de Dios. A la edad de 3 años, fui llevado al tabernáculo en Silo y entregado al sacerdote Elí para que me criara y me enseñara los caminos del Señor. Recuerdo cómo me aferré a la mano de mi madre, sintiendo el peso de la responsabilidad que me esperaba. Aunque era pequeño, entendía que estaba siendo dedicado a algo mucho más grande que yo mismo. Crecí bajo la tutela de Elí, aprendiendo los deberes del sacerdocio y sirviendo en el tabernáculo con una devoción inquebrantable. Vestido con un pequeño efod de lino, caminaba por los atrios sagrados, asistiendo en las tareas diarias y observando atentamente cada detalle de la adoración y el sacrificio. El templo estaba siempre lleno de actividad y reverencia, y cada día me adentraba más en los misterios y las enseñanzas de nuestra fe. Recuerdo el olor del incienso, el sonido de los cánticos y las oraciones que llenaban el aire. Cada día era una lección de humildad y servicio, y cada acto de adoración me acercaba más a Dios. Mi niñez fue poco común. A pesar de ser solo un niño, mi devoción y amor por el Señor eran evidentes para todos. Mientras los hijos de Elí, Ofni y Finés, se desviaban y cometían grandes pecados contra Dios y el pueblo, yo me mantenía fiel, buscando siempre agradar al Señor en todo lo que hacía. Observaba con tristeza las acciones de Ofni y Finés, sabiendo que sus comportamientos traerían juicios sobre la casa de Elí. Sin embargo, me concentraba en mis deberes, confiando en que Dios tenía un propósito para mí. Los días en el tabernáculo estaban llenos de tareas y rituales que realicé con devoción. Observaba con atención cómo se realizaban los sacrificios y cómo se llevaban a cabo las ceremonias sagradas. A medida que crecía, mis responsabilidades aumentaban y mi comprensión de los caminos del Señor se profundizaba. Elí me enseñó la importancia de la pureza y la devoción en el servicio a Dios. Aprendí a valorar cada detalle del servicio, desde el encendido de las lámparas hasta el cuidado del arca del pacto. Mi trabajo no era solo una serie de tareas, sino una forma de honrar y glorificar a Dios. Cada año, veía cómo los israelitas venían a Silo desde todas partes del país para adorar y ofrecer sacrificios. Estas reuniones eran un recordatorio del pacto eterno entre Dios y su pueblo, y de la importancia de mantenerse fieles a su ley. Cada interacción con los adoradores me enseñaba algo nuevo sobre la fe y la devoción, y me daba una perspectiva más amplia de mi rol en el plan divino. La vida en el tabernáculo también me permitió observar las vidas de aquellos que servían allí. Vi el contraste entre la devoción sincera de algunos y la corrupción de otros, como los hijos de Elí. Esto me enseñó la importancia de la integridad y la fidelidad en el servicio a Dios. Me comprometí a vivir una vida de pureza y devoción, sabiendo que mi ejemplo podría influir en otros. Una noche, cuando era aún joven, ocurrió un evento que cambiaría mi vida para siempre. Estaba durmiendo en el templo, cerca del arca de Dios, cuando una voz me llamó por mi nombre. «Samuel, Samuel». Pensando que era Elí quien me llamaba, corrí hacia él y le dije: «Aquí estoy, me llamaste». Pero Elí me respondió: «No te he llamado, vuelve a acostarte». Esto sucedió 3 veces, y cada vez la respuesta de Elí fue la misma. Finalmente, Elí comprendió que era el Señor quien me llamaba, y me instruyó a responder: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Entonces, el Señor vino y se detuvo allí, y me llamó como las veces anteriores: «Samuel, Samuel». Y respondí como Elí me había enseñado: «Habla».
que tu siervo escucha. El Señor me reveló su mensaje, un mensaje de juicio contra la casa de Elí, debido a los pecados de sus hijos y su incapacidad para corregirlos. Aunque era solo un niño, recibí con humildad y temor esta palabra del Señor, sabiendo que debía ser fiel en transmitirla. A la mañana siguiente, Elí me llamó y me pidió que le contara todo lo que el Señor me había dicho. Con valentía, le relaté cada palabra, sin ocultar nada. Elí aceptó el mensaje con resignación, reconociendo la justicia de Dios en sus juicios. Desde aquel día, el Señor estuvo conmigo y no dejó que ninguna de sus palabras cayera en tierra. Crecí en sabiduría y estatura, ganando el favor de Dios y del pueblo. Así comenzó mi viaje como profeta y juez de Israel, guiado siempre por la mano de Dios, a quien había dedicado mi vida desde el principio. Mi relación con el Señor se profundizaba con cada día, y pronto toda Israel, desde Dan hasta Beerseba, reconoció que yo había sido confirmado como profeta del Señor. Mis días estaban llenos de enseñanza y aprendizaje. Elí, a pesar de sus fallas, fue un mentor paciente que me mostró la importancia de escuchar la voz de Dios y obedecer sus mandatos. Pasé horas en oración, buscando la guía del Señor y pidiéndole sabiduría para cumplir con mi llamado. La presencia de Dios se volvió una constante en mi vida, y su voz, una guía segura en tiempos de incertidumbre. Cada revelación del Señor era un recordatorio de la responsabilidad que llevaba y del llamado divino que había sobre mi vida. A medida que mi reputación como profeta y juez crecía, también aumentaban las demandas y responsabilidades. La gente venía de todas partes de Israel para escuchar la palabra del Señor a través de mí, buscando dirección y esperanza en tiempos de dificultad. Me convertí en un canal de la voluntad de Dios para su pueblo, guiándolos con justicia y sabiduría. Con el paso del tiempo, me di cuenta de que mi vida no era solo para mí, sino para el pueblo de Israel. Mi llamado era guiar, proteger y enseñar a mi nación a caminar en los caminos del Señor. La enseñanza de Elí y la voz del Señor habían formado mi carácter y mi misión. Sabía que el futuro de Israel dependía de nuestra fidelidad a Dios y de nuestra obediencia a sus mandatos. A medida que crecía, el Señor continuó revelándose a mí, y sus palabras nunca cayeron en tierra. Toda Israel, desde Dan hasta Beerseba, reconoció que yo había sido confirmado como profeta del Señor. En Silo, el Señor se manifestó a mí y me confió sus mensajes para el pueblo. Durante esos años de madurez, Israel se enfrentaba a una creciente amenaza de los filisteos. La situación se volvió crítica cuando los filisteos capturaron el arca de Dios en una batalla devastadora. La noticia de la derrota y la pérdida del arca llegó a Elí, quien, a pesar de su avanzada edad y ceguera, aún servía como sumo sacerdote. Al escuchar que el arca había sido capturada y que sus hijos, Ofni y Finés, habían muerto en la batalla, Elí cayó de su silla, se rompió el cuello y murió. Había juzgado a Israel durante 40 años. La muerte de Elí marcó el fin de una era y el comienzo de otra, en la que mi liderazgo como profeta y juez sería crucial para guiar a Israel. Bajo mi dirección, el pueblo comenzó a arrepentirse de sus pecados y a volver al Señor. Recuerdo vívidamente aquellos días de transición, cuando Israel se encontraba en una encrucijada espiritual y política. Reuní a Israel en Mizpa, donde oré por ellos y ofrecí sacrificios al Señor. La asamblea en Mizpa fue un momento de renovación y compromiso. El Señor respondió a nuestras oraciones y nos concedió una gran victoria sobre los filisteos, estableciendo así una nueva etapa de esperanza y restauración para nuestra nación. El desafío de liderar una nación que estaba en medio de una crisis espiritual y política era inmenso. Los filisteos habían tomado el arca, el símbolo de la presencia de Dios entre nosotros, y el pueblo estaba desmoralizado. En esos momentos, la guía divina era crucial. Pasé muchas noches en oración, pidiendo sabiduría y fortaleza para guiar a Israel. Las palabras del Señor me daban consuelo y dirección, y su presencia constante me recordaba que no estaba solo en esta misión. Después de la muerte de Elí, la situación en Israel era desoladora. La captura del arca por los filisteos y la derrota en la batalla habían dejado al pueblo en un estado de desesperanza. Sin embargo, el Señor no había abandonado a su pueblo y me llamó a liderarles en este tiempo de crisis.
Con determinación, comencé el proceso de restauración, llamando a todos los israelitas a arrepentirse de sus pecados y abandonar los ídolos que habían adoptado. Les insté a que se volvieran al Señor con todo su corazón, quitando los dioses ajenos y a Astarté y sirviendo solo al Señor. El pueblo respondió y se reunió en Mizpa, donde ofrecí sacrificios y oré al Señor en su nombre. Durante la asamblea en Mizpa, los filisteos se enteraron de nuestra reunión y marcharon contra nosotros. El pueblo, temiendo otra derrota, me pidió que no cesara de clamar al Señor por su protección. Mientras ofrecía el sacrificio, el Señor tronó con gran estruendo sobre los filisteos, sembrando el pánico entre ellos y permitiendo a los israelitas derrotarlos completamente. Tras esta victoria, erigí una piedra entre Mizpa y Sen, y la llamé Ebenezer, que significa «Hasta aquí nos ayudó el Señor». Esta piedra se convirtió en un símbolo de la ayuda y fidelidad de Dios hacia su pueblo. La sensación de victoria y la presencia de Dios eran palpables. La esperanza fue restaurada y el pueblo de Israel comenzó a ver la luz en medio de la oscuridad. Durante todos los días de mi vida como juez, los filisteos no volvieron a invadir el territorio de Israel. Las ciudades que los filisteos habían tomado fueron restauradas a Israel, y hubo paz entre Israel y los amorreos. Establecí un sistema de justicia itinerante, recorriendo Betel, Gilgal y Mizpa cada año para juzgar a Israel en cada uno de estos lugares. Cada viaje me permitió estar en contacto directo con el pueblo, escuchar sus problemas y ofrecer soluciones basadas en la sabiduría divina. Siempre regresaba a Ramá, donde tenía mi hogar, y allí también juzgaba a Israel y construí un altar al Señor. Mi tiempo como juez de Israel fue un período de restauración y paz. Bajo la guía del Señor, lideré al pueblo de vuelta a la fidelidad y adoración verdadera, asegurando que la nación permaneciera bajo la protección y bendición de nuestro Dios. El proceso de restauración no fue fácil. Hubo desafíos internos y externos, pero la mano de Dios estaba con nosotros, guiándonos y protegiéndonos. La fidelidad del Señor era evidente en cada paso que dábamos, y su presencia nos daba la fuerza para continuar. Recuerdo una ocasión especial en la que, mientras estaba en Ramá, recibí la visita de un anciano del pueblo que venía con una carga pesada en su corazón. Su familia había sido devastada por la guerra y la pérdida, y buscaba consuelo y dirección. Pasamos horas en oración y conversación, y al final del día, pude ver la paz y el alivio en su rostro. Estos momentos me recordaban constantemente el poder de Dios para sanar y restaurar. En otro momento, un grupo de líderes de una de las tribus vino a verme con un conflicto que amenazaba con dividir a su comunidad. Mediante la oración y el consejo sabio, pudimos encontrar una solución que no solo resolvió el conflicto, sino que también fortaleció la unidad entre ellos. Estos eventos eran una prueba de que Dios estaba obrando entre nosotros, guiándonos hacia un futuro de paz y prosperidad. Las victorias sobre los filisteos y otros enemigos no solo fueron batallas físicas, sino también espirituales. Cada victoria nos recordaba la fidelidad de Dios y nos llamaba a mantenernos firmes en nuestra fe y obediencia a Él. La construcción de altares y los sacrificios eran actos de adoración y recordatorios constantes de que nuestra fuerza y victoria venían del Señor. La paz y la estabilidad que disfrutamos durante mi tiempo como juez fueron el resultado directo de nuestra fidelidad a Dios. Cada decisión que tomaba, cada juicio que pronunciaba, estaba basado en la guía divina y en el deseo de honrar a Dios en todas las cosas. La justicia y la equidad eran pilares fundamentales en mi liderazgo, y me esforcé por asegurarme de que cada israelita, sin importar su estatus o posición, recibiera un trato justo y equitativo. A lo largo de estos años, vi cómo el pueblo de Israel se transformaba. La idolatría disminuía y la devoción al Señor aumentaba. Las familias se reunían para adorar juntos, las comunidades se fortalecían y la nación entera comenzaba a reflejar los valores y principios de la ley de Dios. Este periodo de restauración y victoria no solo fue un tiempo de paz externa, sino también de renovación espiritual interna. El proceso de restauración también implicó la reconstrucción de relaciones rotas y la sanación de heridas profundas causadas por años de guerra y conflicto. Trabajé incansablemente para fomentar la reconciliación y la unidad entre las tribus de Israel,
recordándoles constantemente que eran un solo pueblo bajo el pacto con Dios. La unidad y la cooperación eran esenciales para nuestra supervivencia y prosperidad como nación. A medida que pasaban los años, fui testigo de la transformación de Israel, de una nación sumida en la desesperación a una comunidad vibrante y devota. La fidelidad a Dios y la obediencia a sus mandatos nos habían traído hasta aquí, y sabía que mientras permanecíamos fieles, continuaríamos viendo su mano, obrando poderosamente entre nosotros. Mi liderazgo como juez de Israel continuó por muchos años, y el Señor estuvo siempre a mi lado. Con el tiempo, envejecí y nombré a mis hijos, Joel y Abías, como jueces en Berseba. Sin embargo, ellos no siguieron mis caminos. Se desviaron tras ganancias deshonestas, aceptaron sobornos y pervirtieron la justicia. Esto preocupó mucho al pueblo de Israel. Los ancianos de Israel se reunieron y vinieron a mí en Ramá. Me dijeron: «Tú has envejecido, y tus hijos no siguen tus caminos. Danos un rey para que nos gobierne, como lo tienen todas las naciones». Esto no me agradó, así que oré al Señor. Y el Señor me respondió: «Escucha la voz del pueblo en todo lo que te dicen, porque no te han desechado a ti, sino a mí, para que no reines sobre ellos». Les advertí de las consecuencias de tener un rey, pero insistieron. El Señor entonces me dirigió a ungir a Saúl como el primer rey de Israel. A pesar de la tristeza de ver al pueblo rechazar el gobierno directo de Dios, obedecí sus instrucciones. Ungí a Saúl y lo presenté al pueblo. A partir de ese momento, mi rol como juez comenzó a cambiar, pero mi servicio a Dios y a Israel no terminó. Continué guiando y aconsejando al rey y al pueblo. Lamentablemente, Saúl no siempre obedeció las órdenes de Dios. El Señor me mandó a decirle a Saúl que su reino no perduraría debido a su desobediencia. Luego, el Señor me envió a Belén para ungir a David, el hijo de Isaí, como el futuro rey de Israel. El proceso de ungir a David fue un momento significativo y revelador. Recuerdo llegar a la casa de Isaí y ver a sus hijos alineados, esperando ser seleccionados. Sin embargo, el Señor me guió a elegir al más joven, a quien no habían considerado, el pastor David. Ungí a David en medio de sus hermanos, y desde ese día, el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre él. Aunque mi tiempo como juez de Israel llegaba a su fin, mi fe en el Señor y mi compromiso con su pueblo permanecieron firmes. Serví como profeta y consejero, guiando a Israel según la voluntad de Dios hasta el final de mis días. Mis últimos años los pasé viendo el crecimiento de David, el joven pastor que había ungido para ser el futuro rey de Israel. Vi cómo Dios moldeaba su carácter y lo preparaba para liderar a su pueblo. Mi corazón se llenaba de esperanza al ver el futuro de Israel en manos de un hombre conforme al corazón de Dios. En mis últimos días, rodeado por aquellos a quienes había servido y amado, mi oración era que Israel continuara caminando en los caminos del Señor, que mis experiencias y enseñanzas perduraran en las generaciones futuras, recordándoles siempre que el Señor es su refugio y su fuerza. Y así, con el corazón lleno de gratitud y fe, concluí mi viaje terrenal, confiando en que el Dios que me había guiado y sostenido seguiría guiando a su pueblo hacia un futuro de esperanza y paz. Mi vida ha sido un testimonio del poder y la fidelidad de Dios, demostrando su habilidad para guiar y restaurar a su pueblo, incluso en los momentos más difíciles. Que esta narrativa les inspire a confiar plenamente en el Señor en cada etapa de sus vidas, sabiendo que Él está siempre presente, listo para guiar, proveer y proteger a quienes confían en Él. Así concluye esta majestuosa crónica de Samuel, un relato lleno de milagros, pruebas, rebeliones y redenciones, siempre bajo la guía amorosa y poderosa de nuestro Dios. Agradecemos profundamente que hayan acompañado esta travesía a través de las Escrituras. Si esta historia ha tocado sus corazones y les ha inspirado, les animamos a dejar su me gusta en este video. Su apoyo es fundamental y nos impulsa a seguir creando contenido enriquecedor y edificante. No olviden suscribirse al canal y activar la campana para no perderse ninguna de nuestras próximas historias sagradas, llenas de enseñanzas y esperanza que deseamos sean de gran bendición para ustedes y sus seres queridos. Hasta la próxima. Bendiciones.